Bien, entonces para el cambio de color nosotros hacemos lo siguiente. Vamos tejiendo, por ejemplo, aquí me corresponde tejer un punto en fucsia. Entonces ese punto lo dejamos abierto. Agarro el nuevo color con el que voy a tejer o voy a realizar los próximos puntos. Cierro ese punto con el nuevo color y hago las dos puntadas que me corresponde o el número de puntos que según el patrón me indique. Hago los dos puntos en rosado, cambio de color a el fucsia y ese último puntico lo cerramos con el fucsia, ahí está. Ahora tejo dos puntos, me estoy guiando de los diseños que ya he hecho. Hago dos puntos en fucsia, solamente agarrando la hebra trasera y en punto bajo en B. La idea es que los hilos alma no se vean, queden por dentro del tejido. Hago los dos puntos en fucsia, ese último punto lo cambiamos al rosado, cerramos con el rosado, ahí está. Tejo los dos puntos en rosado. Para estas figuras nosotros utilizamos diseños, ¿sí? Cuadrículas. Por ejemplo, mira, aquí tengo el diseño que estoy utilizando para este motivo, ¿sí? Cada cuadrito es doble puntada y lo estamos haciendo en punto bajo. Entonces espero les haya gustado mucho la explicación.